Hola para todos, este es el horóscopo de la semana y aquí está el horóscopo para ti, mi querido Géminis. Veamos qué te dice, qué tiene para contarte este horóscopo. Recuerda sacar lo que resuene contigo y lo demás solamente déjalo de un lado. Algún Géminis posiblemente estará esperando esa información, esa respuesta. Antes miremos cuál es el pensamiento de la semana, el mantra para que lo apliques y lo tomes en cuenta. Me amo y me apruebo tal y como soy. Qué bueno. Me amo y me apruebo tal y como soy. Y es que definitivamente, Géminis, tenemos que amarnos, querernos como somos. Y cada día ir mejorando y ser mucho mejor. Cada día es de crecimiento. Cada día amamos más como somos, mi cuerpo, mi rostro. Cada día amo más que soy un buen profesional, un buen padre de familia, una buena madre, un buen hijo, un buen hermano. Y hay que tomar también en cuenta que tengo que reconocer los atributos que yo tengo, porque sabemos de lo que podemos y de lo que somos capaces. Veamos, Géminis, qué dice este horóscopo. Géminis, esta semana, sencillamente, con toda la disposición de abrir caminos y de hacer lo que ha deseado. Como que por fin le pones un poco de amor a lo que quieres para ti. Estuviste muy dedicado, dedicada a tu tema profesional, a tu familia, a tu pareja, a tu trabajo, a sacar adelante ese proyecto, la casa, a mejorar tu economía, que se te había olvidado que tú tenías algunos deseos allí. Hay veces que sencillamente queremos comprar ese perfume costoso y llegó el momento. Queremos hacer un pequeño viaje, comprarnos alguna joya. Ese es el gusto, eso es lo que yo me merezco, eso es lo que yo me apruebo para mí, ese es el regalo que quiero hacerme a mí mismo. Y esta semana estás muy cuestionada con este tema. En algo estás pensando, Géminis, y lo vas a lograr. Qué interesante. Alguien a la distancia piensa en ti. Una persona que se encuentra fuera está pensando nuevamente en ti y reaparece. Son esos amores que se van, como esas personas que se alejan, que nosotros decimos, wow, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué si todo iba tan bien se fue de mi vida? Eso es como lo más claro que hay dentro de esa reaparición que va a ser ese personaje. Recuerda, Géminis, suscribirte a este canal. Gracias por hacerlo. Tu apoyo es importante para subir contenido semanal. Gracias por estar aquí viéndonos. Gracias por estar dejando tus sugerencias y comentarios. Aquellos que están iniciando relaciones nuevas, ten mucho cuidado de esas personas que llegan a ti. Es mejor que antes de poner allí tus sentimientos, de involucrarlos en una relación nueva, descubras quiénes son esas personas, sus condiciones y descubran por lo menos que te digan la verdad referente a terceros que existan ahí en el medio. Dice también mi querido Géminis que tu preocupación durante estos días es cumplir algunos temas económicos, pero la sota de oros dice que vas a estar cumpliendo, que no te preocupes, que todo va a estar allí organizándose nuevamente. Un dinero relacionado a un gasto
o a una inversión se hace visible durante estos días. Géminis viaja con alguien, pareja o familia, madre, hermano, pero hace un viaje en excelente compañía. Géminis alrededor de la familia, como abrazando, como compartiendo, como uniéndose nuevamente a ellos. Recibes noticias por causa de un viaje y en algunos incluso papeles por documentación, estadías, qué sé yo, residencias, pero hay noticias positivas en ellos, visados incluso. Lo nuevo, y lo nuevo se llama amor. Lo nuevo se llama amor, mi querido Géminis. Hay reconciliaciones en parejas que han estado comprometidas. No compartas con nadie tus secretos, Géminis. Aquellos que dicen ser tus grandes amigos, tus grandes amigas, podrían decepcionarte. Bueno, dice también mi querido Géminis que en un disgusto, una reconciliación, y en un disgusto de dinero, también una solución. Parece que es un disgusto familiar, problemas familiares, por una situación económica. Tomas decisiones buenas para ti con un cambio de casa y es muy bueno. Los que están sin empleo, prepárate porque vas a estar trabajando demasiado y hazle caso a ese tema de salud. Las hadas que nos dicen, Géminis, veamos qué tienen para ti. A ver, ellas cómo nos complementan un poco este horóscopo. Madequín, ella es como, y da con Géminis definitivamente, con ese otro yo que te dice o que actúes bien o que cuidado, pero hay algo ahí que te está diciendo ella como que no le hagas caso a esa partecita que te diga comete ese error. Como si te dijera que tienes que confrontarte y pensar mejor las situaciones antes de que te equivoques. El dinero definitivamente vuelve a estar en su posición. ¿Podemos mejorar? Claro que sí, Géminis, todos podemos mejorar. Sencillamente, el dinero no fue mal repartido, solamente que nos quedamos detenidos en el tiempo o hacemos las cosas de una manera diferente con él. A través de una situación de negocios estarás conociendo un amor. Hay compromisos en Géminis durante estos próximos días. Te vas a estar cuestionando, pero miren esta belleza Géminis que aparece. Cuestiónate y déjate llevar por los deseos de tu corazón, por tu intuición, por aquello que te dice, hazlo de esta manera. Definitivamente, ese ser interior que hay en nosotros muchas veces nos dice cómo hacer cada cosa y nosotros no le creemos. Gracias, Géminis, por estar aquí con nosotros. Gracias por estar en este canal. Te envío un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.